Uno de los sistemas que personalmente aún tengo pendientes es el modelo de regresión lineal. Y esto es exactamente lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Voy a enseñarte a cómo voy a buscar un indicador para regresión lineal y cómo voy a implementarlo en un asesor experto. En primer lugar, vamos a buscar este indicador de regresión lineal en el mercado de MQL5 y luego lo vamos a implementar en un bot, en un asesor experto, utilizando la inteligencia artificial. No sé si lo vamos a ver todo en este vídeo o en más de un vídeo, ya que puede extenderse un poquito, y tampoco quiero hacer un mega vídeo que sea de 40 o 50 minutos. Así que vamos a ver si esto va a tener una parte o dos partes, todavía no lo sé, pero si te interesa ver todo esto, quédate, lo vemos enseguida. Ya estoy en el mercado de MQL5, en la parte de indicadores, y aquí tengo ya localizado el indicador que a mí personalmente más me gusta para implementar un modelo de regresión lineal, y es el indicador Linear Regression de Mladen-Rakic. Muchas gracias Mladen por crear este indicador porque creo que es fantástico y que desde luego parece funcionar muy bien. Aquí podemos hacer una previsualización del código y aquí podemos descargarlo. Yo ya lo he descargado, ya lo tengo en la MetaTrader 5, después lo vamos a ver. Y aquí, pues para los que no sepáis qué es la regresión lineal, aquí Mladen nos lo está explicando y nos da las formulitas y todo. Básicamente, la regresión lineal lo que viene a mirar es la relación lineal con una línea que hay entre dos variables, donde una variable es la explicativa y la otra es la dependiente. Por lo tanto, estamos asumiendo que una variable depende de la otra. En este caso, pues x sería el número de barras, una variable sería el número de barras y la otra sería el precio. Aquí tenemos más explicaciones acerca de este modelo. Si queréis os lo podéis leer. Os dejaré este enlace en algún sitio en el vídeo. Y aquí tenemos cómo se ve este indicador. Una de las partes que más me gusta, y es la razón por la que lo quiero implementar, es que podemos utilizar el color del indicador para tomar las señales. Y fijaos cómo el indicador parece comportarse muy bien para identificar las tendencias y mantenernos en estas tendencias. En toda esta tendencia verde tenemos por aquí bastante ruido durante la tendencia, pero el indicador en ningún caso cambia de color. En toda esta tendencia el indicador mantiene el color verde. Por lo tanto, de haber entrado por aquí cuando el indicador se puso en verde, hubiéramos mantenido la posición hasta este punto de aquí, lo cual parece bastante prometedor, parece que es lo que podemos querer para un sistema tendencial. En este punto después el indicador ya cambia de color, dado que el precio ya se está girando bastante en contra y coge una ligera tendencia bajista, y durante todo este tramo pues tenemos el indicador de color rojo. Y aquí, cuando la tendencia parece que vuelve a girarse, el indicador es bastante rápido al cambiar de color, así como de dirección, y aquí nos mantendría durante todo este periodo en la tendencia. Aunque aquí posiblemente la salida sería un pelín más tarde de lo que nos gustaría. Pero bueno, esto puede pasar. Muy bien, pues este es el indicador, creo que es bastante prometedor y es un indicador que yo personalmente quiero testear en mis sistemas. Así que por eso mismo lo voy a implementar y ya de paso te lo enseño y también te lo facilito a ti. Por cierto, todo lo que hagamos en este vídeo va a estar disponible en el curso de trading con IA generativa, ya que vamos a programar el bot con IA generativa, así que va a estar de forma totalmente gratuita para los alumnos de nuestro curso de IA generativa. Así que si todavía no lo tienes, no te pierdas esta oportunidad porque ya son bastantes expertos y todo lo que tenemos en ese curso y bastantes IAs que nos ayudan en diferentes fases del trading. Muy bien, pues sin más, ahora sí vamos a ir a MetaTrader 5 y vamos a ver qué tal se ve este indicador en MetaTrader 5. Yo ya lo he descargado e instalado. Aquí ya estoy en MetaTrader 5. Si todavía no sabes dónde colocar estos indicadores, lo tienes que hacer en la carpeta de indicadores, te vienes a la carpeta de datos, y en la carpeta de datos te vas a Indicators, MQL5 y luego Indicators. Y aquí es donde puedes ver ya que he puesto mi indicador de Linear Regression. Ahora, este indicador todavía no se puede utilizar en MetaTrader 5 ya que necesitamos el ejecutable y este lo vamos a crear ahora en un momentito en el entorno de desarrollo. Si nos vamos al entorno de desarrollo, que puedes acceder a él desde aquí en IDE, eso te va a abrir el entorno de desarrollo de tu MetaTrader. Pues en el entorno de desarrollo, aquí si nos vamos a la misma ruta, Indicators, aquí tenemos Linear Regression, ya lo tengo aquí abierto, y lo único que hemos de hacer es compilar.
Al compilar vamos a crear la versión ejecutable de este programa, de este indicador. Así que compilamos, ya está compilado. Y ahora si nos volvemos a MetaTrader, aquí si refrescamos, bueno, de hecho ya lo tenemos aquí, ya nos ha aparecido. Así que ahora ya lo podemos utilizar. Y si nos vamos a la carpeta de datos, fijaos que aquí ya nos ha aparecido la versión EX5, que es el ejecutable. Muy bien, pues vamos a adjuntar este indicador y así lo vemos y vemos qué información nos facilita. Bien, aquí ya destacar son los inputs que nos va a pedir, esto lo hemos de tener en cuenta después. Tenemos el periodo y tenemos el tipo de precio. Voy a utilizar estos que vienen por defecto, un periodo de 20 y un precio de cierre, y aceptar. Y aquí lo tenemos, es exactamente como lo habíamos visto. Bien, quiero ver en la ventana de datos, a ver si puedo ver el color, aunque no creo. El color no nos lo muestra en esta parte, aquí únicamente podemos ver el valor de la regresión lineal, si bien sí que me suena haber visto que el color estaba en un buffer, así que podremos acceder a él algorítmicamente. Vamos a ir a Meta Editor otra vez. Aquí en el código tenemos pues las partes de este indicador. Estas son las variables input, las que nosotros utilizamos en MetaTrader para definir qué periodo y qué tipo de precio queremos utilizar. Y aquí en los buffers son las variables que nos van a almacenar los datos del indicador. El primero de ellos es este de aquí, este es el buffer número 0, es el primero, y este almacena los valores del indicador. Pero luego, fíjate que aquí tenemos otro buffer, y creo que este va a estar destinado a almacenar los colores. Ahora bien, esta variable de aquí es una de tipo double, por lo tanto, esto en realidad va a almacenar un número, no un color. Así que no sé exactamente qué valor nos vamos a encontrar aquí para el verde ni para el rojo, y esto es lo primero que hemos de ver. Así que lo primero que voy a hacer va a ser crear un script que acceda algorítmicamente a este indicador y así pueda obtener los datos del color de este buffer y ver qué nos encontramos. Así que vamos a abrirnos aquí a este script que tengo, testing script, y aquí vamos a empezar a programar el código para acceder a este indicador. En primer lugar, vamos a empezar definiendo las variables input, que son las que vamos a necesitar para el indicador. Estas son un periodo, vamos a llamarlo period, y le vamos a asignar 20. Y luego también tenemos el tipo de precio, y este es el tipo enum applied price, y lo vamos a llamar precio, o mejor price, y le vamos a asignar price close. Veamos si era del tipo enum applied price, porque también podría ser tipo integer, efectivamente es applied price. Y ahora sí, vamos a acceder a este indicador. Para acceder a un indicador en MetaTrader 5, lo que hemos de hacer en primer lugar es crear el manejador de ese indicador, que es como un identificador único que lo identifica, valga la redundancia. Y el manejador es de tipo integer, vamos a llamarlo handle, del inglés manejador. Y le vamos a asignar iCustom. iCustom es la función que utilizamos para acceder a indicadores personalizados. Si voy aquí un poco rápido, no te preocupes. Si realmente quieres aprender MQL5, pues yo te recomiendo hacer nuestros cursos, el curso de programación en MQL5, de crear robots y libera tu tiempo. Ese es el curso básico donde enseñamos todo el lenguaje. Así que si voy un poco rápido, pues ya sabes, haz ese curso y así entenderás todo esto al vuelo. Muy bien, pues esta es la función que utilizamos para acceder a indicadores personalizados y lo primero que hemos de hacer es especificarle el símbolo, si no recuerdo mal, podemos verlo aquí en la documentación. Lo primero es el nombre del símbolo y luego la time frame y luego ya el nombre del indicador, su dirección, su ruta. Pues vamos a empezar por el símbolo, va a ser el símbolo del gráfico, luego la time frame y ahora la dirección de este indicador. Y esto es un string. Este indicador está en Indicators Linear Regression. Así que vamos a ponerle directamente Linear Regression y tiene que ser el nombre exactamente igual. Y creo que ya está. Creo que con esto ya tenemos todo para crear el manejador de nuestro nuevo indicador. Una vez que ya tenemos creado el manejador, ahora ya lo que podemos hacer es empezar a obtener valores de él y para ello necesitamos un sitio donde almacenar estos valores y va a ser dos arrays, dos matrices. Primero la matriz de valores
Y luego vamos a hacer también la matriz para los valores colores y la voy a llamar valores C. Y también va a ser de tipo double, ya que así es como nos la está almacenando este indicador aquí en sus buffers. Y ahora pues vamos a descargar datos de aquí. Y para ello vamos a utilizar la función copyBuffer. Vamos a llamar a copyBuffer. Aquí le damos el handle que hemos creado antes, el identificador, y ahora vamos a especificar. Primero vamos a bajar del primer buffer, que es el buffer número 0. Vamos a empezar por la posición 0 y voy a bajarme 50 valores porque quiero ver el color de hasta 50 valores del indicador. Así me permitirá pues poder ver verdes y rojos y ver si se corresponde, ver qué número es cada color. Así que voy a bajarme 50 y los voy a almacenar en valores. Y ahora he de hacer lo mismo, pero para los datos de los colores del otro array, del otro buffer, que es el buffer número 1. Muy bien, pues aquí ya tendré todos los valores guardados en los arrays correspondientes. No voy a poner comprobación de errores ni nada de eso porque creo que no va a hacer falta en este punto. También, dado que esto es un script, no estoy seguro de si nos es necesario destruir este manejador al final del programa o no. No sé si se destruirá automáticamente, así que yo lo voy a destruir con indicator release y esto va a ir al final del programa. Esto nos va, digamos, a eliminar este manejador de la memoria. Así que lo dejamos aquí. Y ahora ya lo que nos queda pues es acceder a todo esto y imprimirlo en la pantalla para ver qué es lo que nos está guardando este indicador en estos arrays. Para ello voy a hacer un bucle que va a ir valor por valor y lo va a ir imprimiendo. Vamos a crear una nueva variable, int i, y vamos a dejarla en 0. Y ahora vamos a crear un bucle while y le vamos a decir que mientras la i sea inferior a 49, entonces me va a ejecutar todo lo que va a haber aquí una y otra vez. Entonces lo que haremos será incrementar la i en 1 al final de cada una de estas iteraciones, de modo que cuando la i sea 50 ya no va a iterar más. De este modo me va a iterar en el 0, en el 1, 2, 3, 4, así hasta 49. Y aquí lo que vamos a hacer pues va a ser imprimir. Vamos a imprimir los valores. Y de hecho voy a hacer la print format, que es un pelín más rápida de hacer. Vamos a decirle vela índice. Aquí vamos a poner el primer valor. Y luego vamos a decirle el valor. Y vamos a poner el siguiente. Y ahora el color. Y así veremos cómo nos lo da. ¿Vale? Y ahora aquí vamos a poner todos los valores. Pues para la índice vamos a darle la i. Y luego las otras. Vamos a hacer un double to string para convertirlo a string. Y aquí vamos a darle valores c. Bien, accedemos a este. Vamos a ponerle 2 dígitos. Y lo mismo para el otro. Y le voy a dar, de hecho, 5 dígitos. Así voy a ver todo lo que me está almacenando este indicador. Va a ser mejor. Muy bien, pues con esto creo que ya estaría. Creo que con esto ya lo tenemos todo. Aquí estamos obteniendo los valores que vamos a utilizar después para el indicador. Aquí creamos el handle. Aquí tenemos los arrays. Descargamos la información en nuestros arrays. Y aquí imprimimos esta información. Creo que está todo. Vamos a compilar. Compila correctamente. Perfecto. Y ahora nos vamos a venir a MetaTrader y vamos a ejecutar este script en el que accedemos a nuestro indicador. El script es este de aquí y deberíamos de ver la información aquí. Aquí ya tenemos toda la información. Vale, aquí he cometido algún error a la hora de imprimir y es que habré utilizado el mismo valor de aquí. Limpiemos esto y vamos a venirnos aquí al código. Efectivamente, aquí hemos de acceder al otro array, al valor este. Este es el que tiene los colores. Volvamos de nuevo. Y vamos a darle de nuevo. Fijaos qué interesante.
Parece que los colores nos los está almacenando como números enteros 1 y 2. Vamos a venirnos aquí y vamos a irnos el valor para la vela 0, para el más actual. No he puesto los arrays en modo serie, así que es posible que este no sea el más actual. Efectivamente, no, pues voy a poner los arrays en modo serie para que aquí tengamos el más actual, porque ahora mismo este de aquí se corresponde al 50, o en este caso el 49. Aquí también me he dejado algún valor, algunas cosillas a corregir. Primero de todo voy a poner los arrays en modo serie, array set as series, así el 0 se corresponderá con la vela 0. Esto es para ser más ordenados. Valores true y lo mismo para el de valores C. Y obviamente esto tiene que ir más abajo ya que aquí todavía no están creados. Bien, y ahora aquí es inferior o igual a 49. Ahora sí. Ahora creo que esto ya debería estar bien. Vengamos de nuevo a MetaTrader, vamos a limpiar y a volver a ejecutar el script. Bien, vámonos al 0. De hecho, a ver, ahora sí, ahora tenemos hasta el 49, perfecto. Y en el 0 tenemos 1,05,202. Y aquí, si nos fijamos en el valor de la regresión lineal, es 1,05,204. Parece ligeramente diferente, pero bueno, es que esta es la vela actual y esta está cambiando ahora mismo conforme recibimos ticks. Esta de aquí, que sí que es una vela completada, tenemos 1,0545 y en el valor de abajo impreso tenemos 1,0545.5, está correcto, 1,05772, 1,05772. Muy bien, pues ya estamos accediendo correctamente al indicador y ahora veamos los colores. Parece que el 1 puede ser el rojo. El 1 para la vela 0 es rojo y en el momento en el que nos cambia viene a ser hacia la vela 10. Así que si aquí nos venimos hacia la 10, fijaos, en la 10 tenemos un 2 porque nos ha cambiado a verde y poco después nos cambia otra vez a rojo, creo que en la siguiente, aquí tenemos la siguiente en rojo y luego de nuevo en verde y tenemos el 2. Unas 10 velas después, más o menos por esta de aquí, veamos cuál es. Esta de aquí viene a ser la 19, ahí nos vuelve a cambiar y aquí tenemos de nuevo el cambio. Así que aquí ya podemos ver cómo estamos accediendo al color de este indicador y esto es lo que vamos a tener que utilizar cuando nosotros queramos programar las señales para negociar este indicador en un asesor experto. Pero esto ya lo veremos en el siguiente vídeo. Creo que este ya es suficientemente largo y no quiero entretenerte más. Así que si quieres ver más, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo donde programaremos un asesor experto con la inteligencia artificial aplicando este modelo de regresión lineal. Nos vemos en los mercados.